Bueno, nuevamente para todos, bienvenidos. Mi nombre es Ana María Muñoz Prada, seré su docente en esta asignatura que es Ecología y Saneamiento Básico, que vamos a compartir como requisito al componente ambiental que deben tener ustedes en el recorrido de de su formación técnico-profesional o tecnológica o profesional que más adelante van a tener, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta por el momento. No, señora. Por el momento Entonces, creo bueno, que no, profe. dígame. Bueno, como les decía, mi nombre es Ana María Muñoz Prada, soy microbióloga de profesión, especialista en gestión ambiental y bueno, seré su docente con respecto a esta asignatura que es Ecología y Saneamiento Básico. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué dinámica vamos a trabajar en la asignatura? Pues es básicamente las mismas que se vienen trabajando en otras clases también. Hola Mari, ¿cómo estás? Mari, por ahí está levantando la mano. Hola, mi profe. ¿Cómo te va, Mari? Gracias, gracias. Lo mismo para ti y para todas las estudiantes que están acá. Exactamente. Bueno, ¿y quién es Feliz Día de la Mujer? Que veo una niña, bueno, veo a alguien en clase que se llama así. Feliz Día de la Mujer. ¿Quién es? Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Padilla Obredor. Feliz día para todas ustedes, las mujeres hermosas de todo el mundo. Ah, ok. Bueno, listo, mi profe, los dejo en clase. Feliz día a todos. Un besote. Ya sabes, por acá en Aguachica la orden. Gracias, gracias. Siempre, Mari, tan atenta. Bueno, una de las cosas que les voy a agradecer es que pongan sus nombres, ¿sí? Recuerden que estas actividades están siendo grabadas y Profe, qué pena, lo puse en, ¿cómo se llama? Alusivo a ustedes, las mujeres, profe, qué pena. Por hoy se pasó, pero lo coloqué alusivo a ustedes. Ajá, listo. No, sí, yo sé, pero bueno, les recuerdo es eso porque una de las cosas que nos hicieron mención en la universidad antes de comenzar fue esa, que pudiéramos tener registro, porque así les queda tanto a la universidad como a nosotros los docentes, quienes fueron los que participaron en las clases y en las actividades que realizamos, ¿sí? Esto es a manera de como una asistencia, ¿sí? Si usted coloca su nombre completo, pues sabemos después quiénes fueron los que ingresaron y etcétera. Entonces, para continuar con nuestro contenido, primero que todo, nuestra asignatura se llama Ecología y Saneamiento Básico, ¿sí? Hoy vamos a estar conversando acerca de la introducción, cómo va a ser nuestra asignatura, cómo vamos a calificar, qué actividades vamos a realizar, ¿sí? Y cómo vamos a manejar nuestra asignatura como tal. Entonces, ecología y saneamiento básico. Son dos cosas, ¿sí? Pero una va agarrada de la otra. Cuando yo hablo de ecología, ecología es una ciencia, ¿sí? Eco, la palabra eco quiere decir casa y logia quiere decir estudio. Entonces, ecología va a ser el estudio de la casa, ¿sí? De la casa. ¿Qué tipos de casa creen que ustedes que hay? ¿Qué tipos de casa? ¿Será el estudio de la casa como infraestructura o qué será? El planeta, profesora, el planeta. De la casa, ¿cuál? Planeta, ¿verdad? El planeta Sí, señora, Tierra para nosotros. planeta. Sí, el planeta Tierra para nosotros. Entonces, va a ser el estudio de esa casa, ¿sí? El estudio de esa casa. Ay, pero eso, espérese ahí que se me pasó aquí. Entonces, ecología, el estudio de esa casa. Entonces, ¿cómo voy yo a estudiar mi casa? En este caso, el compañero decía que el planeta, nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra es nuestra casa. Entonces, pero no simple y llanamente se queda ahí en estudiar la casa, sino cómo interactúa o cómo interactuamos nosotros los seres humanos con esa casa, ¿sí? Con esa casa. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
porque qué cuidados le damos a nuestra casa, ¿ya? Entonces hablamos de ecología, pero también hablamos de saneamiento básico. ¿Qué quiere decir eso de saneamiento? ¿Qué entiende usted por saneamiento? ¿Qué han escuchado por ahí? Ah, porque sí, nosotros somos técnicos de saneamiento. Saneamiento, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? Profe, La profe, idea, bueno, yo he entendido o conozco que hace como referencia a las técnicas que se utilizan en el tema del cuidado del tema biológico, por así decirlo, del tema naturaleza frente a la ecología, pero que va basado más que todo al proceso de técnicas ahí utilizadas. Ok, Daniela primero levantó la mano. Daniela. Daniela levantó la mano primero, después Keila. Daniela, nada. Bueno, Keila. Como dice José, pues la idea del saneamiento es identificar y controlar algunos riesgos que se dan por diferentes factores. Pueden ser factores químicos, pueden ser ambientales, pueden ser biológicos. Entonces la idea es controlarlos y buscar con el fin o con la finalidad de buscar un ambiente saludable para las personas, independientemente de si sea en el trabajo, en su casa, en donde ellos se estén desarrollando. Ok, entonces, Keila dijo ahora una palabra importante y tiene que ver con la salud. Saneamiento busca, ¿sí? Saneamiento viene de salud. El mantener nosotros condiciones de limpieza y desinfección, el mantener ciertas condiciones, nos va a ayudar a nosotros a garantizar que vamos a tener salud, ¿sí? Que vamos a hacer prevención. De hecho, nosotros somos, ¿qué? En prevención, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando y nos estamos formando para ser preventistas, o sea, para prevenir. Entonces, aquí el saneamiento básico empieza con esa parte. Y es básico, o sea, ese apellido, ¿sí? Porque no, yo puedo hacer saneamiento de diferentes formas, pero cuando habla de básico, quiere decir que es lo mínimo que yo voy a tener, ¿sí? Lo mínimo que yo voy a tener, ¿sí? Esos requerimientos mínimos y eso principal que nosotros debemos tener para poder garantizar ese saneamiento y para poder garantizar en primera instancia que no tengamos problemas de salud, ¿sí? Que no tengamos problemas de salud. Ok. Entonces, podemos decir que la ecología y el saneamiento básico, ¿cierto? Como disciplinas, como algo que vamos a ejercer, hace parte de la parte ambiental, ¿sí? O está dentro de ese componente ambiental. ¿Dónde vivimos nosotros? Ahí lo dijo uno de sus compañeros, pues vivimos en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces nosotros estamos en una interacción continua con el ambiente. Estamos en una interacción continua, ¿por qué? Porque vivimos ahí, ¿sí? Nosotros nos vamos a aprovechar, ¿sí? De los recursos que tenemos en el ambiente. Nosotros vamos a hacer uso, de hecho, vamos a vivir en ese ambiente. Entonces nosotros, en cuanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿para qué necesitamos nosotros conocer ese entorno, ese medio? Primero porque nosotros tenemos, ¿sí? Para nosotros hacer prevención, para nosotros prevenir, debemos saber con qué contamos, saber qué nos puede hacer daño, o sea, qué puede ser perjudicial y qué puede ser beneficioso, en este caso a nivel ambiental. Para nosotros en esta parte de la ecología, ¿qué es beneficioso y qué no es tan beneficioso? ¿Cuáles son esos componentes físicos que hay en ese medio ambiente? ¿Qué impacto ambiental? Hay impactos negativos y hay impactos positivos. Generalmente estudiamos los que son negativos, en este caso para el ambiente, ¿sí? Venimos arrastrando 2 años de pandemia y conversando acerca de lo que es el COVID-19. Y ha habido un impacto indudablemente de 2 tipos. Hubo un impacto positivo a nivel ambiental,
cuando hubo las famosas cuarentenas, ¿sí? Pero hubo un impacto negativo, o hay todavía un impacto negativo después de esas famosas cuarentenas, y en lo que ha sido en el manejo nuevamente a nivel ambiental, ¿sí? Entonces, hay muchos tapabocas por ahí, hay mucho material que ha sido descartado de la forma que no debería y se ha producido nuevamente ahora. Entonces ahora hay otro impacto ambiental, ¿sí? Ahora hay otros. Los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Entonces, eco, habíamos dicho que era casa, y sistema es todo lo que se va a desenvolver en esa casa. Todo lo que, ese paso a paso, cómo se desenvuelve en esa casa. Esos son los ecosistemas, ¿qué es lo que pertenece a los ecosistemas? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Analizar. ¿Analizar qué? Esa relación, cómo interactuamos nosotros, ¿sí? Nosotros como seres humanos, cómo interactuamos con la naturaleza, cómo interactuamos con los ecosistemas. ¿Qué ventajas y qué desventajas van a haber cuando nosotros hacemos esa transformación del entorno donde vivimos? Voy a poner un ejemplo para poder irnos familiarizando con lo que hacemos. Si nosotros trabajamos en una obra de construcción, ¿sí? ¿Qué impactos o qué relación vamos a tener? ¿Qué transformación al entorno vamos a hacer? Hay casos donde talamos árboles, hay casos donde toca desalojar ciertas casas o lugares para poder hacer esa obra, ¿sí? Entonces, ¿qué transformación estamos haciendo al entorno? ¿Cuánto de esta transformación está haciendo? ¿Sí? ¿Qué desventajas va a tener? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo vamos a poner al servicio nuestros conocimientos para evitar, para prevenir? Principalmente nosotros nos enfocamos en lo que es la seguridad, o sea, cómo ese entorno te va a brindar seguridad a ti como trabajador. Cuando hablamos de seguridad, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser cuando hablamos de seguridad? Por ejemplo, usted está y hay un árbol, hay mucho viento, ¿sí? Y hay un árbol que está todo dañado por la lluvia, porque se lo ha comido las plagas, ¿sí? Y hay un árbol que puede caerse en cualquier momento. ¿Cómo da usted seguridad? ¿Cómo brinda usted desde su puesto de trabajo, desde su función? ¿Cómo brinda usted seguridad? ¿Ninguno? Bueno. Entonces, Talándolo de manera correcta. Dime. Talándolo de manera correcta. Exacto. Podemos hacer... Profe, hay diferentes formas de solucionarlo. Lo talas y puedes talar el árbol, pero puedes plantar otro cerca del área para subsanar ese o para reemplazar ese que acabas de talar. Porque estás haciéndole un daño o estás haciéndole un daño a ese. Pero bueno, ahora eso es con respecto al impacto, ¿cierto? Con respecto al impacto. Pero ¿qué acciones hacemos nosotros en cuanto a seguridad? Indudablemente tiene que ver... ahí para que... Sí, indudablemente lo que decían ustedes, tiene que talarlo, ¿sí? Si hacemos otras acciones ya con la parte de si lo reubicamos o de si sembramos otro, ya eso sería en cuanto al impacto. Pero en cuanto a seguridad, nosotros, primeramente, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Hay un árbol, eso se convierte en una amenaza es un riesgo, ¿sí? Y yo debo prevenir esos riesgos. Entonces, cuando yo identifico que hay en mi entorno, así es que empiezo, ¿no? Y bueno, no me quiero adelantar, pero básicamente es para que nosotros sepamos cuál va a ser ese desempeño que nosotros vamos a tener en el campo específico en que nosotros nos estemos formando, ¿sí? Nosotros nos estamos formando como técnicos, ¿verdad? En la parte de prevención, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo yo me voy a desempeñar? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Sí? Identificar cuál es mi entorno. Es lo primero que voy a hacer, identificar cuál es mi entorno para saber qué acciones voy a tomar. Así como mencionaban ahorita, debemos talar, debemos
volver a sembrar otra especie, ¿sí? Reubicamos esa especie si se puede y realizar todo teniendo en cuenta de realizar el menos impacto posible, ¿sí? Vamos a ver 3 unidades temáticas y en la primera vamos a estar conversando acerca de lo que son los conceptos, qué importancia tienen estos conceptos de medio ambiente, qué características, qué lo hacen especial. Aquí hay 3 palabras claves y yo quiero que ustedes me digan cuáles son. Bueno, dice, importancia del medio ambiente y las características que lo hacen especial para el desarrollo socioeconómico y cultural. Entonces, nosotros como sociedad tenemos un desarrollo, ¿sí? A nivel económico, pero hay algo aquí importante y es a nivel cultural. Nosotros debemos abordar el tema del medio ambiente y el tema de la ecología desde esos 3 puntos de vista. A nivel social, cómo impacta a la sociedad lo que yo haga o deje de hacer en el medio ambiente. A nivel económico, cómo estoy aprovechando mis recursos, si me están generando o por el contrario, como dicen por ahí, el que contamina paga. Entonces, que no es la idea, ¿sí? El que contamina paga. Ah, bueno, yo boté eso ahí porque me pongan una multa y ya. No, es cómo va a haber un desarrollo y ahora viene la parte cultural. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad a nivel cultural? ¿Cómo nos estamos educando con respecto a medio ambiente, con respecto a la parte de ecología, con la parte a esos cuidados, a disminución o minimizar impactos ambientales? ¿Sí? Ahí es donde viene esa parte cultural. ¿Qué estamos haciendo yo? Vuelvo y repito, a nivel social y a nivel económico y a nivel cultural, como dice el dicho, el que contamina paga. Entonces, no me importa, ¿sí? Cuáles son las actitudes que nosotros debemos y cómo debemos formarnos, cómo vamos a ir cambiando esa cultura, ¿sí? ¿Dónde vamos a desechar las basuras, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos reutilizar? ¿Qué podemos reciclar? ¿Qué podemos reusar? ¿Sí? Entonces, todas las acciones que yo haga se van a ver vistas y se van a entender de esa manera. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a mirar cómo se ha desarrollado la ecología pues a través de los tiempos, qué se ha hecho nuevo, qué ha salido nuevo, ¿sí? ¿Qué rol, verdad, ha desempeñado estudiar esta ecología en todos estos procesos de la naturaleza? O sea, ¿qué le ha traído de bueno a la sociedad conocer cómo se está comportando? En la primera semana, entonces arrancamos, esta es nuestra primera semana, vamos a estar viendo el contenido de la primera unidad, ¿sí? Vamos a realizar un reconocimiento de la plataforma, eso lo deben hacer ustedes, qué contenidos tiene la asignatura. Esta semana vamos a estar cargando las actividades, ¿sí? Durante esta semana, hasta la segunda semana, ¿sí? Vamos a dar 2 semanas para eso. Vamos a hacer una prueba diagnóstica. La idea de esta prueba diagnóstica es saber qué conceptos tiene usted, que permite evidenciar que conoce de ecología, que conoce de saneamiento básico, ¿sí? Va a estar con el contenido de la primera semana, va a estar para que usted lo pueda revisar, ¿sí? En la segunda unidad estaremos conversando acerca de los ecosistemas, cómo se constituyen, ¿sí? ¿Qué es un ecosistema? En este caso, los ecosistemas son la pieza clave, es esa dinámica y funcionamiento, cómo se realizan los procesos en un medio natural, ¿sí? Nosotros podemos tener diferentes ecosistemas, ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ¿sí? Podemos hablar de ecosistemas marinos, ecosistemas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los diferentes ecosistemas, cómo funcionan, así es que lo podemos, cómo funcionan en su espacio natural, si nosotros necesitamos tomar medidas y cómo están interactuando esos ecosistemas con la sociedad,
siempre vamos a revisar esa parte de cómo estamos nosotros ahí, los seres humanos. Transformación, ¿qué modificación hay en los recursos naturales? Vuelvo y pongo el ejemplo, usted va a hacer una carretera, va a hacer una obra de construcción, ¿cómo va a modificar esos recursos naturales que hay ahí? ¿Cómo está modificando ese ecosistema? Por eso vamos a ver ese el ecosistema y sus componentes. Para la tercera unidad vamos a estar conversando acerca de lo que es el saneamiento básico, su importancia, ¿sí? Revisar los aspectos relevantes que tenga, realizar ese saneamiento básico, cómo se realiza, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las acciones que se deben implementar desde nuestro trabajo o incluso desde nuestro quehacer, ¿sí? Porque algunos no están trabajando, pero a futuro tenemos que revisar cómo se implementan condiciones de saneamiento básico en un ambiente, ¿sí? ¿Qué es lo que le toca hacer al hombre? ¿Qué es lo que le toca hacer a la sociedad con respecto a tener acciones de saneamiento básico? Aquí hay una palabra clave y es desarrollo sostenible. ¿Qué es eso del desarrollo sostenible que tanto se habla y que tanto se menciona? El desarrollo sostenible es cuando nosotros nos dedicamos a crecer, pero lo hacemos de una manera organizada, de una manera en la cual nosotros estemos haciendo prevención, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Que nosotros dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es crecer de manera sostenible. Quiere decir que si yo voy a hacer explotación de un recurso hídrico o voy a hacer alguna otra actividad que implique tomar recursos naturales, pues yo voy a propender de que esos recursos naturales puedan estar sostenibles en el tiempo, ¿sí? No que solamente yo me los voy a gastar ahora y después no voy a dejar nada. Eso, ejemplos concretos pasan con la minería, por ejemplo, que hay una explotación en gran manera, pero ¿qué es lo que va a quedar? Llegará el momento en que eso se acabe. Entonces, eso es crecer o desarrollarnos de manera sostenible. Eso es lo que vamos a empezar a revisar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Giancarlos. Profe, buenas noches. Yo era el que tenía ahorita el tema de Feliz Día de la Mujer. Profe, no es tanto también como la mujer, sino también como el tema de en las empresas que estemos trabajando y vayamos a ¿cómo se llama? A servir de un río o algo así por el estilo, también tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a utilizar. Sí, claro que sí. Bueno, yo coloco el ejemplo en particular, eso depende de qué, en la cámara parada, depende de dónde vaya a trabajar usted, ¿sí? O dónde se encuentre trabajando en el momento. Esa es una de las cosas que nos puede afectar. Pero de pronto tenemos compañeros que no están trabajando en este momento, entonces, desde su entorno, ¿sí? Si usted va a colocar un ejemplo, sea desde su entorno. ¿Qué es lo que usted ve alrededor? ¿Ya? Algunos de nosotros pues estaremos en la casa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y desde nuestro punto de trabajo, siempre, ¿por qué tratamos de hacerlo? Es bueno particularizar, pero a veces no. Porque usted hoy está trabajando, digamos, en una empresa de construcción, pero mañana puede estar trabajando en un colegio, ¿sí? Entonces, aprender el concepto, pero aprender a identificar ¿cómo sería si yo ahora estoy aquí, pero mañana puedo estar en otro lado? ¿Cómo me va a servir a mí esos conceptos y esas cosas que quiera realizar? José. Profe, yo creo que lo que usted decía ahorita en la explicación es de vital importancia porque es que el componente ambiental dentro de la seguridad y salud en el trabajo está ya muy ligado. Pues en Colombia todavía digamos que no aparece en el título normativamente, pero a nivel mundial la tendencia es a que se llame seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Entonces, esta materia, aunque inicialmente la podemos ver visual, uno dice, no, será una materia de relleno, nos damos cuenta de que no, de que sí tiene una relevancia frente al proceso que estamos haciendo, porque es la dinámica y lo que
la vida nos está planteando dentro de esta profesión. Imagínense, o sea, partamos de que nosotros, si vamos a hacer prevención en la seguridad, entonces el ejemplo que yo les coloqué ahorita y les comentaba, si tenemos un árbol cerca y se va a caer, o sea, ¿cómo doy yo seguridad? Si hablamos de salud, peor todavía, ¿sí? ¿Qué condiciones tengo yo en mi entorno que puedan afectar la salud de los trabajadores que van a estar a mi cargo, ¿sí? Entonces, no que, ecología, eso es nada más recoger la basura y ya. Bueno, pero si no recoges la basura conforme es y no haces una disposición final de esos residuos, no los clasificas, ¿qué es lo que te va a traer? ¿Dónde lo haces? Si no tienes claro dónde te toca hacerlo, cómo tienes que hacerlo, ¿qué va a pasar ahí? Plagas, roedores, insectos, ¿sí? Sin contar lo que normalmente se encuentra en nuestros ambientes, que son virus, bacterias, hongos, parásitos, revoloteando por ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a afectar eso nuestra salud? Ahora bien, ¿qué condiciones puedo tener yo? Porque cuando nosotros hablamos de ecología y decía del medio ambiente y sus diferentes factores, ¿sí? Eso lo vamos a hablar más adelante, podemos encontrar factores bióticos, factores abióticos, pero todos generan un impacto a nivel ambiental, ya sea, nuevamente, como les decía antes, positivo o negativo, de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo en el momento. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Preguntas? No, profe, estamos aquí escuchando atentamente. Sí, porque a veces decimos estamos escuchando y no los escucho. No, profe, que este grupo es juicioso. Este grupo escucha bastante. Pero cuando participamos caemos como los enjambres de abeja. Hola, se paró la imagen. ¿Le pasa lo mismo a los demás? Sí, compañero, no se ve nada ni se escucha. Seguro la profe se desconectó. Vamos a esperar que se conecte otra vez. Oye. Listo, yo creo que ya está compartiendo la pantalla. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, profe. Ok. Vamos a... Pues todo esto es a manera de introducción porque la idea es que ustedes hagan la prueba diagnóstica. Bueno, pero no importa. Vamos a hacer la prueba diagnóstica más adelante. Entonces, vamos a ver uno de los conceptos base que es ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas y cuáles son los diferentes tipos de ecosistemas que encontramos?
Ay, ¿qué pasó? Se salió. No se ve, profe. ¿Qué es un ecosistema? Profe, disculpe, ¿es un audio o un video? Porque no se ve. No se ve. No, no se ve. Señora. Sí. Bueno. Nada más se escucha. Ok, voy a tratar de revisar acá. Vamos a compartirlo nuevamente, o sea, compartir pantalla nuevamente para ver qué es lo que sucede. Dice compartir pantalla y compartir el sonido. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Ahora sí aparece ya para reproducir el video. ¿Se ve el video también? Sí, No, profe. Entonces, los ecosistemas. ¿Qué vendrían siendo los ecosistemas? ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y su medio físico. Puede ser muy pequeño, como una charca en un prado, o muy grande, como todo un océano. El mayor ecosistema que podemos definir es el formado por la Tierra y todos los seres vivos que habitamos en ella. Este ecosistema es la biosfera. Los seres vivos del ecosistema. Entonces, si vieron que al principio él dice que hay en el ecosistema dos factores, ¿sí? El medio físico, ¿verdad? Y los seres vivos. O sea, que hay unos factores que son los factores abióticos, que son los que se encontramos en ese medio físico, y los factores bióticos, aquellos que tienen vida. Todos los seres vivos se agrupan en especies. Por ejemplo, los leones forman una especie de seres vivos, al igual que los tigres, las amapolas o las encinas. Todos los miembros de una especie que habitan en un ecosistema forman una población. El conjunto de todas las poblaciones de un ecosistema forma una comunidad. Los seres vivos del ecosistema se relacionan entre sí. Por ejemplo, los grandes herbívoros, como las cebras o los búfalos, necesitan que haya hierba abundante, y si hay grandes herbívoros puede haber depredadores de gran tamaño, como los leones, pues estos necesitan grandes herbívoros para alimentarse. A su vez, estos depredadores evitan que haya demasiados herbívoros, que acabarían dañando la hierba. El medio físico. El medio físico de un ecosistema incluye numerosos elementos que influyen sobre los seres vivos, como la temperatura, el grado de humedad o el tipo de suelo. A estos elementos se les llama factores. El medio físico puede ser terrestre, mixto o acuático. En cada uno de estos medios influyen factores diferentes. En los medios terrestres los factores más importantes son el clima, el tipo de suelo y el relieve. Entonces, factores, ¿verdad? Estamos viendo diferentes factores. Hay un factor que es común en todos. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería un factor común entre todos esos medios que están hablando? Agua. Aire. La temperatura. La temperatura. El agua no, porque hay medios donde no hay agua, ¿cierto? Por eso habla de medio terrestre, medio mixto
puede que hay las dos cosas, ¿verdad? Y medio acuático, ¿sí? Entonces, pero hay un factor y es la temperatura. En todos vamos a tener una temperatura adecuada. El clima, a su vez, incluye numerosos factores, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presencia de estaciones, etc. Varios ejemplos de medios terrestres serían los matorrales, los bosques, la selva o el desierto. En los medios mixtos podemos encontrar la costa o los humedales. En los medios acuáticos los factores más influyentes son la salinidad, es decir, la cantidad de sal, la luz, la corriente, la temperatura y el tipo de fondo. Según la salinidad, los medios acuáticos pueden ser de agua dulce o de agua salada. La luz depende de la profundidad y de la transparencia del agua. Esto es importante, pues solo puede haber plantas y algas en los lugares a los que llegue la luz del sol. Algunos ejemplos de medios acuáticos son los mares y océanos, los lagos y los ríos. ¿Qué relaciones hay entre el medio físico y los seres vivos? El medio físico de un ecosistema influye sobre todo en la vegetación. Así, dependiendo de la combinación del clima, el suelo y el relieve, podrá haber bosques, praderas o desiertos. Por su parte, el tipo de vegetación determina los animales que puede haber en el ecosistema. Por ejemplo, en una pradera no pueden vivir aves que necesitan anidar en los árboles. Por otro lado, los seres vivos también modifican el medio físico. Por ejemplo, muchos animales excavan galerías en el suelo y contribuyen a transformarlo. Las plantas, con sus raíces, pueden romper las rocas. Por tanto, recuerda, un ecosistema está formado por un medio físico en la comunidad de seres vivos. El medio físico determina los seres vivos que pueden vivir en el ecosistema y los seres vivos modifican el medio físico. Listo. Ok. Entonces, indudablemente nosotros estamos en una casa, pertenecemos a un ecosistema, interactuamos con lo que hay en esa casa, ¿sí? ¿Qué hay en la casa? En la casa llamada Planeta Tierra. ¿Qué encontramos en esta casa? ¿Sí? ¿Qué encontramos? ¿Qué podemos estudiar? Por eso decíamos que el concepto de ecología partía de ahí, de que eco significaba casa y logia el estudio de esa casa. Pero en esa casa encontramos varios participantes, ¿sí? Varios ecosistemas, y en esos ecosistemas encontramos que diferentes especies y cómo interactúan esas especies con los diferentes factores que encontramos. Por ahí dijeron que no podían ver el video. ¿Sí lograron ver el video? ¿Sí se logró ver el video? Sí, profe. ¿Sí? Ok. No, sino que escribieron en el chat que no podía ver el video, entonces estaba preguntando. De seguro fue cuando no se veía. Cuando no se veía, pues sí, de pronto sí fue en ese momento cuando tratamos ahí era que no se estaba proyectando bien, pues no se estaba compartiendo bien la pantalla. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo que sería el concepto de ecología? Se durmieron, se perdieron. Claro. Jan. Todo claro, profesora. Excelente. ¿Todo claro o nada quedó claro? ¿Todo claro o nada quedó claro? Claro, claro, muy claro, profesora. Muy claro, muy claro. Ah, bueno. Eso y es profe, ya quedó claro ahí el concepto de ecosistema.
Sabemos que los ecosistemas están constituidos por una comunidad de seres vivos, que están los factores físicos y los factores, están el medio físico y la comunidad de los animales y todo lo que interviene en ellos. Y los factores que depende de qué tipo de ecosistema, pues así varían por los animales y todo lo que los rodea. Y entonces, ahora estoy compartiéndoles para que nosotros podamos tener un poco mejor esos conceptos, queden un poco más claros, ¿sí? Entonces, el concepto de medio ambiente, ¿sí? Medio ambiente. Ahorita, ¿sí? Ahorita en el video también veíamos que decía que estaba compuesto ¿por qué? Por un medio físico, ¿verdad? Medio físico, o sea, ese espacio. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente, podemos decir que medio es ese espacio, es ese lugar que nosotros estamos ocupando, ¿sí? Que nosotros estamos ocupando. Entonces, cuando hablamos de que el medio ambiente está compuesto por un medio físico, es ese espacio, ese lugar. Ese lugar. Entonces veíamos que ese lugar podía ser de diferentes formas, podía ser terrestre, podía ser acuático, podía ser mixto, ¿sí? Pero mire que decimos compuesto por ese medio físico y el medio, y ahora volvemos y agregamos social, entonces ahí estamos nosotros, económico y cultural, donde existe una compleja interacción entre los subsistemas o dentro de los ecosistemas que existen, ¿ya? ¿Cómo interactuamos? En general, este es el concepto de medio ambiente, ¿sí? Medio ambiente, entonces, no solamente va a ser el espacio o el lugar, no, es también todo lo que conlleva tener en la sociedad y el vivir en esa sociedad, el manejarnos en ese espacio, ¿sí? Entonces, no solamente es estudiar el espacio físico o el medio físico, sino cómo interactúa con las especies. Eso es medio ambiente. Ecología surgió como una ciencia a partir de la biología. Primero se estudiaba la biología y solamente se estudiaba lo que era el tema de los animales, las plantas, ¿sí? Y su interacción en ese medio físico, pero no se hablaba de ecología como tal. Se centró el estudiar y decir, hombre, ¿qué es lo que pasa con esos factores, ¿sí? Que están en ese medio físico, pero que son abióticos? La temperatura, pues, no tiene vida. El clima no tiene vida. Entonces, ¿cuáles serían los factores abióticos? El clima, la temperatura, la luz del sol, ¿sí? La humedad. Dígame. La humedad. La humedad. Ya hablar de agua, hablar de suelo, hablar de aire, ¿sí? Eso es hablar de factores abióticos. Bueno, el aire, uno dice, el aire no tiene vida. El suelo no, bueno, el suelo como tal, ¿no? Pues ya hay interacción en el suelo como ecosistema, ¿sí? Que hay una interacción con microorganismos, etcétera. Pero como factor, hablamos de factores abióticos, podemos hablar, vuelvo y repito, de la temperatura, del clima, del aire, incluso del agua, de la luz del sol, ¿ya? Y los factores bióticos, entonces, ¿ya cuáles entrarían en los factores bióticos? Pues bio, que quiere decir vida, entonces ya aquí entran las plantas, ¿sí? Los animales, los microorganismos, todos aquellos que tienen vida. ¿Que están dónde? En un ecosistema. Entonces, la ecología se encarga de estudiar esa interacción, ¿sí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos nosotros comportándonos? ¿Ya? Ernst Haeckel, que fue el biólogo y filósofo alemán, que empleó el concepto de ecology en la década de 1860 y dijo, bueno,
Es que oiko significa casa, hogar y logos estudio. Entonces, la ecología es el estudio de la casa o el estudio de los ecosistemas. Entonces, ya decíamos que ecosistema era donde interactuaban esos factores bióticos y factores abióticos. ¿Ya? Lo vimos en el video para que tuviera una mejor claridad. ¿Qué dicen los científicos hoy en día? Ahora se les llama ecólogos, ¿verdad? Y fueron los que empezaron con diferentes teorías acerca de cómo se iba a estudiar esa casa, y surgieron teorías como la autoecología, donde, bueno, vamos a estudiar esta especie, cómo se multiplica, cómo vive, cómo se relaciona en este ambiente. Cinecología, que ya es para comunidades, ¿sí? Una comunidad como tal y cómo se está relacionando con el ambiente. De acuerdo a los ecólogos, ¿verdad? Puede haber diferentes tipos de ecología, ecología de comportamiento, poblaciones, comunidades, paleoecología, que ya esta viene siendo de cómo vivían antes, ¿sí? Recordemos que ya sean estudios biológicos, estudios de paleontología, de que fueron las especies que vivieron antes, ¿sí? Las especies que vivieron antes, cómo vivieron, cómo fue su ecología. Indudablemente, así como cambian los tiempos, así como cambian las cosas, también cambia nuestro ecosistema, también cambia nuestro lugar, también cambia nuestro espacio, nuestro entorno cambia. Y se ha visto a través de los tiempos cómo ha ido cambiando, teniendo en cuenta la tecnología, las nuevas implementaciones que se han hecho, cómo se ha abordado el tema de ese famoso desarrollo sostenible. Cuando hablamos de ecología del comportamiento, entonces decimos, bueno, ¿qué pasa acá? ¿De qué se encarga? ¿Qué va a estudiar? Técnicas de recolección de los alimentos, o sea, cómo antes se alimentaban, cómo nos alimentamos ahora, ¿sí? Las adaptaciones, la depredación, las catástrofes naturales, todo lo que va ocurriendo y cómo se va comportando el hombre y cómo va interactuando con su entorno cuando suceden las diferentes cosas. Por ejemplo, catástrofes naturales. Hubo un sismo, ¿sí? Un temblor. ¿Qué pasó? No, se cayeron casas, hubo derrumbes, deslizamientos, muertes. Pero nosotros decimos, bueno, las muertes, siempre nos interesa más la persona. Pero hay también una parte, y es cómo quedó ese ecosistema, ¿sí? ¿Cómo quedó ese ecosistema? Y más allá es cómo nosotros vamos a tratar de dar una solución o dar una pauta para mejorar eso que se haya podido ver afectado. Cuando hablamos de la ecología de poblaciones, entonces ya decimos, bueno, ¿para dónde coge esta población? Recordemos, población es un conjunto de individuos, y los individuos son las especies, ¿sí? Entonces hablamos de individuos. Por ejemplo, yo soy un individuo y vivo en una comunidad, y por ende varias comunidades forman una población, ¿sí? Una población. Voy a poner un ejemplo. Yo vivo en una comunidad, digamos que mi comunidad es mi barrio, ¿sí? Pero pertenezco a una población. ¿Cuál sería? A la población de Santa Marta. Entonces, la sumatoria de poblaciones, la sumatoria de comunidades nos da una población. Entonces, ¿por qué lo digo? Para que nosotros podamos comprender qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, procesos que tienen que ver con la distribución y abundancia de la población. ¿Para dónde coge la población? ¿Por qué se asienta en un lugar y no en otro? ¿Por qué aquí se desarrolla una especie y por qué no? Tanto en animales como vegetales, ¿sí? Las fluctuaciones en el número de individuos de cada especie. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que ahí viven unas especies que hacen una relación depredador-presa. Vea, y si no fuera así, no se diera paso a la famosa cadena alimenticia, ¿ya? De que el uno se alimenta del otro y etcétera, etcétera. Hay que revisar esa parte de la genética de las poblaciones. Para eso ayudan todo este tipo de estudios. Genética de las poblaciones es cómo se han desarrollado a nivel de material genético, ¿sí? ¿Qué información trae?
y qué información se puede haber visto afectada durante el paso del tiempo. Ecología de las comunidades. Entonces ya hablábamos que al tú estar conformado como una comunidad, ¿sí? Vas a interactuar, entonces se investiga ya aquí las especies, cuáles son más numerosas, qué factores le están afectando, por qué esa comunidad no se ha desarrollado como debería desarrollarse. Y la paleoecología, como le decía ahora, ya empezamos a estudiar sus fósiles, lo que existió, cómo vivieron, y a partir de allí tomamos todos los elementos de cómo vivían, qué era lo que hacía, cómo eran las técnicas que utilizaban ellos antes, si utilizaban elementos rudimentarios, qué hacían, ¿sí? Para interactuar con ese espacio y con ese ambiente donde se estaban desarrollando. Los ecosistemas, ya, entonces el ecosistema viene siendo ese conjunto, ¿verdad? Animales, vegetales, cómo se relacionan en ese entorno, ¿sí? Hay que tener un equilibrio en cuanto al tema de la cadena alimenticia. ¿Quién se come a quién? ¿Ya? Biotopo es el medio, le llamamos biotopo al medio ambiente físico y todos los organismos que en él habitan, ¿ya? Todos los que ahí en él habitan. Entonces ahí hablamos de microorganismos, hablamos de animales, plantas, etc. ¿Cómo va a ser ese biotopo a nivel geológico, climático, geográfico? ¿Sí? Dice que determinan la composición y diversidad de la biocenosis. ¿Qué es eso de la biocenosis? La biocenosis es esa interacción entre esos componentes que nos hablaba ahorita. Entonces, organismos de todas las especies, ¿sí? Viven en un biotopo. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en ciertas zonas, en el suelo, ahí viven microorganismos descomponedores, pero también en ese biotopo también podemos encontrar aves como los gallinazos, ¿sí? Que son los que también van a ayudar a que sean descomponedores. Entonces, ¿cómo viven ellos? ¿Ya? ¿Cómo viven ellos? Ese conjunto de los organismos es la biocenosis, ¿sí? Que viven en un biotopo. Entonces decíamos que en el biotopo era donde interactuaban las diferentes especies, ¿ya? Eso para no enredarnos. ¿Qué es lo que sucede con la cadena alimentaria? Porque ahorita estuvimos hablando de eso, de cadena alimentaria, eso que se vendría haciendo, ¿sí? No es más que cómo se va pasando la energía o cómo se van pasando los nutrientes de una especie a otra. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, nos alimentamos, ¿sí? De otras especies. Entonces hablamos de niveles tróficos. Ahí decimos que en los niveles tróficos está una posición que ocupa la especie en la cadena alimentaria. ¿Cómo así que posición? ¿Dónde estamos nosotros, según esa imagen? ¿Qué posición tenemos nosotros? Aquí hay varias posiciones, ¿sí? Hablamos de productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y descomponedores. ¿En qué nivel trófico estamos nosotros, los seres humanos? Ahí se fueron todos. Ay, me quedé solita. Bueno. Consumidores primarios. Nosotros seríamos consumidores primarios. Primarios, ¿sí? Porque consumimos plantas. Literalmente comemos de todo, consumimos todo, todos los recursos naturales, todo, literalmente. Bueno, cuando aquí hace la salvedad y dice productores. ¿Quiénes son los productores? Los productores son las plantas que fabrican su propio elemento, ¿sí? Sus propios nutrientes, lo que se van a comer, las plantas. Usted no ve una planta caminando de un lado para el otro para ver si caza algo y se lo come. No, simple y llanamente ellas captan de la energía
de la luz del sol, captan la energía y eso se llama un proceso que es la fotosíntesis, donde ellas elaboran su propio alimento. ¿Ya? Eso es ser productor. La verdad es que ellos sí son productores. Nosotros los seres humanos no somos productores, todo lo contrario, nosotros vendrimos siendo consumidores. ¿Por qué consumidores? Porque nosotros nos alimentamos tanto de las plantas como de los animales. Resulta que como estas son las únicas, se llaman autótrofas, las que pueden producir su propio alimento, entonces entre ellas encontramos las plantas, se llaman las productoras. Y este es uno de los niveles tróficos más importantes que hay. No quiere decir que ninguno sea importante ni ninguno no lo sea, ¿ya? Sino que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque son capaces de alimentarse por sí mismas, por decirlo así. Entonces están los productores. ¿Qué pasa con el consumidor primario? Es el que viene a tomar de esos productores, viene a tomar, ¿sí?, su parte de alimentación, ¿ya? Esos consumidores primarios, a su vez, hay unos secundarios. Entonces, estos secundarios, ¿qué va a pasar? Se van a comer a esos primarios, ¿sí? Entonces, estos también son heterótrofos, así como nosotros, y van alimentándose de otras especies. Cuando hablamos del terciario, ya ese es lo que se alimentan de material que va a descomposición, como los buitres, los gavilanes, ¿sí? Carroñeros. ¿Sí? Carroñeros, profe. Los carroñeros, Los animales perfecto. que carroñan. Sí, los carroñeros perfectos son los que se van a alimentar de ya materia orgánica en descomposición, ¿sí? Cuando hablamos de descomponedores, indudablemente vamos a mencionar a las bacterias que se comen lo que sea, ¿sí? Ellas se comen lo que sea, ¿ya? Entonces son también descomponedores. ¿Cómo así que descomponedores? Pues toman nutrientes que estén de una manera, ¿sí?, y los transforman a otra que sea útil para asimilarlo en el metabolismo que tenga la especie, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando hay bacterias en el suelo, por ejemplo, ayudan a mejorar la calidad de sus suelos, ¿sí? Ayudan a mejorar, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros vemos los niveles tróficos o los niveles dentro de la cadena alimentaria. Cómo se maneja cada quien, quién produce cada quien, ¿sí? Si es que produce, si es que no produce, ¿ya? Bueno, eso no lo vamos a hacer ahorita. Eso lo tenemos ahí en stand-by. Porque ahora todo tiene que ser colgado en la plataforma. Entonces, no los he visto hacer preguntas ni escuchar hacer preguntas con respecto a eso. Entonces, damos por visto la introducción a esta asignatura y una de las primeras temáticas que son los conceptos de ecología, ecosistema y medio ambiente. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, pueden hacerla. Profe, cuando usted nos habló del tema, que el tema más importante era la temperatura, ese pedacito no lo entendí.